Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a resolver totalmente un problema de reducción de circuitos eléctricos para que aprenda a aplicar el principio de superposición dentro del circuito eléctrico, el cálculo de resistencia equivalente y podamos calcular la intensidad que circula por ramas compartidas por dos mallas simultáneamente. Bien, pues el enunciado sería, teniendo un circuito como representado en la figura, aplicando el teorema de superposición y teniendo en cuenta los valores indicados, calcular en un primer momento el valor de la intensidad I sub AB que pasa por la resistencia R2, debido, lógicamente, a cada una de las fuentes de tensión, y el valor en un segundo apartado que debería tener la fuente de tensión G2 para que no circule corriente por la resistencia R2. Bien, pues aquí tenemos los valores indicados, R1, 2, 3 y 4, y las dos fuentes de tensión, que es corriente continua, por eso tenemos señalado cuál es la polaridad positiva de cada una de las fuentes, y lo que vamos a hacer es proceder a aplicar el principio de superposición para calcularlo. No es el único método para calcularlo, pero hemos creído especialmente interesante este método para eliminar esas posibles dudas que podáis encontrar a la hora de estudiar. Bien, pues en un primer caso se trata de un circuito de corriente continua donde se pretende aplicar el teorema de superposición. Este teorema permite resolver estados, tanto eléctricos, electrónicos, incluso de carácter estructural, con distintas variables sumando los efectos que cada una, sin tener en cuenta a las demás, efectúa sobre el problema planteado. En nuestro caso estudiaremos dos circuitos, uno con cada fuente de tensión, anulando el efecto de la otra, para posteriormente hacer coincidir los efectos y sumar los resultados de forma adecuada. Bien, pues en un primer caso abordaremos un circuito primero, donde la G1, que sería la fuente de tensión primera, estará activa, y la G2 aparecerá anulada. Para anular una fuente de tensión es importante que recordéis que tenemos que puentearla para evitar su propio efecto. Así pues, sería cuestión de lanzar un cable que dejara lo que es un puente paralelo alrededor de la fuente de tensión y entonces desaparecería del circuito, quedando solamente lo que es el trazo del puente paralelo. El puente paralelo quedaría como aparece ahí, simplemente no se tendría en cuenta. Bien, pues, visto este caso, procedemos a iniciar el cálculo. En un primer caso, calcularemos el agrupamiento de las resistencias correspondientes a estos dos elementos, dado que tanto R2 como R3 se encuentran entre los extremos A y B del circuito. Entonces, su resistencia equivalente, dado que es un paralelo, se puede expresar como el producto dividido por la suma de la resistencia. Sustituyendo sus valores correspondientes, nos daría 3 ohmios. Ya podemos calcular entonces la resistencia equivalente del circuito, donde R1, R2 y esta nueva resistencia equivalente entre A y B estén conectadas en serie, con lo cual la resistencia equivalente total de este primer circuito sería la suma directamente de todas ellas. Una vez que tenemos el circuito lo más reducido posible, con la resistencia total equivalente que hemos conocido de 27 ohmios, podemos aplicar en este primer estado de superposición la intensidad que suministra la primera fuente. Esa intensidad, que hemos llamado I de superposición 1, sería, aplicando directamente la ley de Ohm, el valor del voltaje partido por la única resistencia que nos queda en el circuito más simplificado posible. Sustituyendo sus valores, nos quedaría 27 entre 27 igual a 1 amperio. Volvemos al circuito anterior para poder retomar la rama AB, que no aparece de este por haberse simplificado previamente. Entonces, dado que el voltaje entre A y B es el mismo para todos los elementos que se encuentran conectados en paralelo en el mismo, pues tendríamos que, si llamamos I2 a la intensidad que pasa por AB e I3 a la que pasa por R3, el voltaje AB será lo mismo para los extremos de la R2 y para los extremos de R3. Entonces, quedaría que I2 por R2 será igual que I3 por R3. Y recordando, aplicando Kirchhoff, que la suma de las intensidades entrantes tiene que ser igual a la suma de las intensidades salientes, nos quedaría que la intensidad del estado, la que, digamos, parte de la fuente en el estado de superposición 1, que sería I sub 1, esa sería la que llegaría hasta el punto A, y de aquí se dividiría en dos, que son salientes, I2 e I3, que acabarían sumadas, para dar esta ecuación. Entonces, sustituyendo los valores, como sabemos que la I del estado de superposición 1 vale 1, y esto es igual a I2 más I3, podemos despejar I2 como 1 menos I3. De la ecuación anterior, I2 por R2 igual a I3 por R3, y sustituyendo I2 por el valor que hemos deducido en la parte anterior, podemos incluirlo y al despejar I3 de esta expresión, nos quedaría R2 partido por R2 más R3, igual a 0,75. De aquí podemos deducir el valor de I2 para el primer estado, que es con la G1 activa y la G2 sin funcionamiento. Ahora realizamos un estudio idéntico, pero invertimos la fuente de tensión que está activa. Anulamos la G1 y ponemos en activo la G2. En este caso, la asociación primera que cuenta sería el tema de incluir R1 y R4 que se encuentran en serie, y de esta serie asociada tendríamos el paralelo con R2.
haciéndolo en un solo paso, porque no requiere tampoco gran complejidad, nos quedaría una R' equivalente a 1, donde tendríamos el paralelo el serie de las dos primeras multiplicado por la segunda, el serie de la primera sumado con la segunda. Y esto nos quedaría 8 ohmios. Así pues, la resistencia equivalente total del segundo estado de superposición nos quedaría una resistencia fruto de sumar la equivalente calculada anteriormente con esta R3, que nos valdría 12 ohmios sustituyendo los valores. En este estado, que es el más reducido posible, aplicamos la ley de Ohm y nos quedaría que sería el correspondiente a la fuente de tensión partido por la única resistencia que ya ha quedado en el estado más simplificado posible del circuito. Y entonces, simplificando lo que es 18 dividido entre los 12 que nos acabamos de calcular, nos quedaría 1,5 amperios. Trabajando igual que en el estado de superposición anterior, en el estado de 1, tendríamos que la I de superposición 2, en este caso, sería la que aflora aquí, es igual a la I'1 que sale del punto A hacia arriba, más la I'2 que sale del punto A hacia abajo. Entonces quedaría que I1' es igual a 1,5 menos I2'. Al mismo tiempo, el voltaje que existe en los extremos de AB debe ser el mismo para los estados que estamos estudiando, con lo cual nos quedaría que 1,5 menos I'2 por R1 más R4, que es el equivalente de estas dos, que sería el equivalente a calcular el voltaje entre A y B por esta rama de aquí, tiene que ser igual a I'2 por R2, que sería calcular el voltaje entre A y B por esta rama de aquí. Haciendo la operación, quedaría que I'2 sería igual a 1 amperio. Ya tendríamos el estado de cada uno de los estados de superposición de forma aislada. Es el momento de agruparlo y ver cuál es el resultante. En este caso, si nos fijamos, la polaridad de los signos indican que ambas van desde el punto A al punto B, por lo cual ambas intensidades de cada uno de las fuentes de tensión se sumarán, porque las dos se dirigen hacia la misma, desde el mismo punto origen hasta el mismo punto resultante final. Con lo cual, la resultante de ambas sería la suma de las dos y nos quedaría 1,25. Para calcular el valor que debe tener la fuente de tensión G2 para que no circule corriente por la resistencia R2, hemos de tener en cuenta que la fuente de tensión 1 hace que circule por la resistencia 2 una corriente de 0,25 amperios. Y la nueva fuente de tensión, que vamos a llamar Gx, ha de crear una corriente igual y de sentido contrario para que ambas, al superponer sus efectos, se anulen. De esta manera, como la fuente de tensión 2 genera una corriente de 1 amperio y ha de pasar a valer 0,25 en este segundo caso, en este sentido, que además tiene que ir en sentido contrario, nos quedaría que la nueva fuente de tensión sería menos, por ir en sentido opuesto a la anterior, 0,25 partido por la corriente, que vale 1 amperio, multiplicado por el valor inicial que tenía la fuente. En este caso, 18. Al multiplicar menos 0,25 por 18, nos aparece que la fuente de tensión que debíamos de colocar aquí en G2 para que no pasara corriente por R2 sería negativa, es decir, en polaridad contraria, y de valor 4,5 voltios. Bien, pues hasta aquí el problema del circuito eléctrico. Espero que haya sido de vuestro interés. Recomendaros que veáis los vídeos que están relacionados, tanto de problemas como de teoría, en la página principal, fdt.es, y encontraréis además muchas otras categorías de temas que seguramente serán de interés para vuestros estudios, y esperaros veros por aquí pronto. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.